Vamos a las noticias de la salud con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. La OMS anunció la creación del primer centro global para estudiar la medicina tradicional. Así es, y fue parte, digamos, de una cumbre alrededor del mismo tema que se celebró desde el jueves hasta el sábado en India y reunió a dirigentes de varios ámbitos y de poblaciones, sobre todo además indígenas, de alrededor de todo el mundo. En este sentido, la OMS habla de medicina tradicional, complementaria e integrativa para hablar desde prácticas, por ejemplo, de medicina herbal, que usa hierbas, como su nombre indica, hasta medicina ayurvédica, yoga, acupuntura, osteopatía, entre muchísimas otras. Y además, como decías, ¿no?, de abrir estos debates alrededor de cómo integrar estas medicinas tradicionales con la tradición quizás más occidental o del método científico occidental como lo conocemos, también anunciaron esta apertura del centro en Jamnagar, que es el lugar donde se desarrolló esta cumbre, para que se desarrolle y se evalúe el conocimiento. Lo explicaba y lo justificaba así el director de la OMS. Una de las mayores fortalezas de la medicina tradicional es comprender los vínculos íntimos entre la salud de los humanos y nuestro entorno. Es por eso que la OMS se compromete a apoyar a los países para desbloquear el potencial de la medicina tradicional a través de un centro de medicina tradicional global en Jamnagar. Ya hay ejemplos en la historia, Mar, de aportes de la medicina tradicional a los medicamentos que conocemos hoy en día. Sí, parece que va más de la mano de lo que muchas veces creemos ya de entrada, y además todo esto entraña en historias súper apasionantes que no tenemos tiempo de desarrollar a profundidad aquí, pero vamos a dar algunos ejemplos. Para empezar y contextualizar, la OMS da la cifra de que aproximadamente el 40% de los medicamentos farmacéuticos en circulación hoy en día tienen una base natural. Hay un ejemplo como, no sé, los tratamientos para cánceres infantiles que vienen de una flor de Madagascar que tenía ya uso medicinal documentado en varias tradiciones como la medicina ayurvédica o incluso en la cultura mesopotámica hace siglos. Otro ejemplo es la científica china To You, que ganó el Nobel de Medicina en 2015 gracias a su investigación en los medicamentos contra la malaria y identificó y aisló el componente activo llamado la artemisinina, que es un componente que viene de un tipo de ajenjo, de una planta, que ya estaba referenciado en libros de medicina china para tratar, por ejemplo, fiebre o inflamación, y que ahora se ha convertido en uno de los medicamentos más usados antipalúdicos. La corteza de sauce dio luz a la aspirina, por ejemplo, ¿no? Y no solo son los medicamentos, sino que también hay prácticas de salud pública que se han heredado. Por ejemplo, la vacuna de la viruela empezó gracias a la práctica de la variolación, que era infectar a través de las heridas que presentaba precisamente las personas enfermas de viruela, infectaban a personas sanas para que aprendieran o su cuerpo aprendiera a defenderse contra la enfermedad en una especie de vacunación un poco rudimentaria que se daba en amplias zonas de África y amplias zonas de Asia, y que gracias a esas técnicas se terminó desarrollando pues la vacuna que consiguió erradicar la única enfermedad que se ha conseguido eliminar de la faz de la Tierra. Aún así sigue existiendo controversia alrededor de algunas prácticas. Sí, y lo seguirá existiendo probablemente, y de hecho este es el objetivo del centro de la OMS, ¿no? Tratar de separar qué funciona de qué no. Escuchémoslo. Es importante entender qué ingredientes hay realmente en la medicina tradicional, por qué funcionan en algunos casos y cómo podemos mejorar su uso. Y todavía más importante, necesitamos entender e identificar qué medicinas tradicionales no funcionan. Recordemos al final que con el COVID se popularizaron remedios por todo lado que no sabíamos si eran buenos o eran malos, y pues ese es un poco el objetivo. Y también como conclusión recordar que hay muchísimas regiones en las que esto no es una moda, una cultura, ¿no?, el yoga o la medicina o la medicina ayurvédica, sino que al final son las únicas prácticas a las que pueden acceder gente que quizás no llega a hospitales, no llega a farmacias, o estos medicamentos no les llegan, y al final a lo que acceden son estos conocimientos tradicionales muy importantes para salvaguardar vidas, tradiciones y también culturas. No lo podría haber dicho mejor. Gracias a usted, Mar, gracias a nuestros televidentes, y sigan en France 24.